Hay un hombre en México que lleva más de 60 años siendo niño. Que golpeó en la cara al comediante más poderoso del país cuando nadie lo conocía. Que tuvo un hijo secreto durante 18 años. Que sobrevivió 2 veces a la muerte clínica. Que le ganó un pleito a la televisora más grande de América Latina. Y que cuando su programa terminó después de casi medio siglo al aire, millones de mexicanos sintieron que algo en su infancia se había cerrado para siempre. Su nombre real es Javier López Rodríguez. Pero México lo conoce como Chabelo. Y la historia real detrás del niño eterno es exactamente lo contrario de lo que el personaje prometía cada domingo. Pero empecemos por el principio. Por el momento que definió todo lo que vino después y que muy poca gente conoce en sus detalles reales. Era 1962. Mario Moreno Cantinflas estaba en la cima absoluta de la comedia mexicana. Era el hombre más querido del entretenimiento del país, una figura que en ese momento no tenía rivales visibles ni razones para esperar que un jovencito desconocido fuera a complicarle el día en el set de una película. La escena que estaban rodando era sencilla. Cantinflas, en el papel de un extra soñador, se cruzaba con una niña llamada Rosita y sus 2 hermanitos. Uno de esos hermanitos era interpretado por un actor de 1,87 m, con textura gruesa y voz aguda que resultaba completamente absurda para el tamaño del cuerpo que la producía. El director había dado indicaciones precisas. La escena tenía que funcionar de cierta manera. Pero cuando llegó el momento, algo ocurrió que nadie en el set había anticipado. El jovencito improvisó. Y dentro de esa improvisación, con una audacia que en retrospectiva resulta casi inexplicable, le dio una bofetada a Cantinflas. No una bofetada suave de película. Una bofetada real, en el rostro del hombre más famoso de la comedia mexicana, frente a todo el equipo de producción, sin haberlo consultado con nadie. El set quedó en silencio. Lo que ocurrió después del corte define el carácter de la persona que ese jovencito era y que seguiría siendo durante las décadas que siguieron. El director Miguel Delgado se acercó, le dijo que la escena había quedado bien, pero que por favor no volviera a tocar a Mario. Cantinflas, por su parte, no reaccionó con la autoridad que habría tenido todo el derecho de ejercer. Salió en defensa del jovencito. Dijo que la escena había funcionado. Así nació Chabelo. No con una audición. No con un contrato. Con una bofetada improvisada que el hombre que recibió decidió defender en lugar de castigar. Pero para entender cómo llegó Javier López Rodríguez a ese set en 1962, hay que ir más atrás. A Chicago, Illinois. Al 17 de febrero de 1935. Javier nació en Estados Unidos por circunstancias que no eligió. Sus padres, José Luis López Barba y Eulalia Rodríguez, eran originarios de León, Guanajuato. Y habían emigrado al norte buscando lo que en esa época se llamaba el sueño americano, con la misma mezcla de necesidad y esperanza que llevó a millones de mexicanos a cruzar esa frontera en el siglo XX. Un año después del nacimiento de Javier, la familia regresó a México. El sueño americano no había dado lo que prometía, o simplemente las raíces jalaban más fuerte que las oportunidades, y los López Rodríguez volvieron a Guanajuato a dedicarse a las labores del campo. Ahí creció Javier. Entre surcos y cosechas que no le interesaban en absoluto. Lo que le interesaba a ese niño de León, que creció con el tamaño físico de un adulto desde muy joven y con una voz que no correspondía a ninguna de las 2 cosas, era algo que en la México de los años 40 era todavía una novedad absoluta, la televisión. Que en ese momento no existía en el país, pero que él ya había escuchado que existía en otros lugares y que cuando esa magia llegara a México, iba a cambiar todo. A los 18 años, Javier cumplió el servicio militar que en ese momento era obligatorio y que coincidió con la Guerra de Corea. Llegó a los Estados Unidos para incorporarse. El conflicto terminó a los pocos días. No tuvo que entrar en combate. Regresó a México y la familia se mudó a la Ciudad de México, donde comenzó a estudiar medicina. Sus compañeros de carrera recuerdan a alguien que llevaba el humor en la sangre de una manera que no requería esfuerzo. Que encontraba el chiste en cualquier situación. Que hacía bromas constantes sin que se sintieran forzadas.
El tipo de persona que en cualquier grupo social termina siendo inevitablemente el centro de la atención porque tiene algo que no se aprende, que se tiene o no se tiene. Pero la medicina era el plan de su padre, no el suyo. En 1950 se inaugura el primer canal comercial de televisión en México. Canal 4. La lectura del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés se transmite en vivo. Y ese año, en ese contexto de novedad absoluta, un estudiante de medicina de la Ciudad de México empieza a frecuentar los sets de grabación con una persistencia que bordea lo obsesivo. No iba de vez en cuando. Iba todos los días. El pretexto era la batería. Javier sabía tocar y convenció a alguien de que necesitaba practicar en los estudios. Pero la batería era solo la puerta de entrada. Lo que buscaba era quedarse. Entender cómo funcionaba ese mundo desde adentro. Absorber todo lo que pudiera absorber de una industria que estaban haciendo y que él ya había decidido que iba a ser su industria, independientemente de lo que su padre pensara al respecto. La conversación con su padre no fue sencilla. Javier le dijo que estaba harto de la vida que llevaba, que iba a salir a correr aventuras. La reacción fue la que suelen tener los padres cuando un hijo abandona una carrera universitaria por una apuesta sin garantías, una mezcla de decepción y de la certeza de que el muchacho estaba cometiendo el error de su vida. Se equivocó. Javier empezó jalando cables en los sets. Las cámaras de esa época pesaban entre 80 y 85 kilos y alguien tenía que moverlas. Empezó en ese lugar, en el lugar más físico y más invisible de la producción televisiva. Y fue subiendo peldaño por peldaño con la paciencia de alguien que tiene muy claro a dónde quiere llegar aunque todavía no sepa exactamente cómo va a llegar ahí. Asistente de cámara. Floor manager. 4 años de estudios de arte dramático en paralelo. Apariciones pequeñas en los teleteatros que en esa época eran el formato central de la televisión mexicana. Y en 1954, el encuentro que lo cambió todo. Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, era un comediante que acababa de separarse de su pareja artística y que estaba desarrollando un programa llamado Carrusel Musical, con números musicales y sketches de humor. Buscaba un actor para interpretar el personaje de un niño en un chiste específico. El personaje se llamaba Chabelo. El nombre no tenía historia previa. Era simplemente el nombre que el chiste requería. Pero el cuerpo de 1,87 m con pantalones cortos y voz aguda que lo interpretó le dio al nombre algo que ningún guión había anticipado. Le dio presencia. Le dio una absurdidad completamente específica que en el momento en que el público la vio supo que quería volver a verla. El tío Gamboín y Javier formaron pareja cómica. Firmaron contratos, trabajaron en teatro, hicieron giras. Y en 1958, cuando Javier llegó al set de Cantinflas y dejó su bofetada histórica. El personaje de Chabelo ya tenía 4 años de existencia pero todavía no había encontrado el formato que lo convertiría en inmortal. Ese formato llegó en 1967. En Familia con Chabelo arrancó un domingo de ese año con 36 personas en el público. 36. Un número que en cualquier análisis racional no sugería que lo que estaba empezando iba a durar casi medio siglo. Pero la segunda emisión tuvo 500 personas. La tercera desbordó cualquier capacidad de gestión que el programa tenía para su audiencia presencial. Lo que llevó a Javier a idear una solución que él mismo describe con la practicidad de alguien que resuelve problemas antes de que se conviertan en crisis, 2 públicos por emisión. 1 hora y media con el primero, sacarlo, meter al segundo, prepararlo y arrancar la segunda grabación. El programa era técnicamente para niños. En la práctica era para toda la familia. Y esa distinción, que parece menor, es en realidad la clave de por qué En Familia con Chabelo se convirtió en lo que se convirtió. Porque los padres que llevaban a sus hijos al estudio no se aburrían. Los abuelos que veían el programa en casa desde el sillón no cambiaban de canal. El niño eterno de pantalones cortos producía en los adultos algo que los programas diseñados explícitamente para adultos frecuentemente no lograban, la suspensión temporal de las preocupaciones del mundo real. Javier supervisaba cada detalle de cada emisión con una meticulosidad que sus colaboradores describen como exhaustiva.
No delegaba lo que podía revisar personalmente. No aceptaba que algo saliera al aire sin que él lo hubiera aprobado. Esa disciplina, que en el ambiente televisivo mexicano de esa época no era precisamente la norma, fue probablemente lo que le permitió sostener la calidad del programa durante décadas sin que el formato se desgastara de la manera en que se desgastan los formatos que dependen más de la inercia que de la atención constante. El programa Y Siempre en Domingo con Raúl Velasco se convirtieron durante años en las dos fuentes principales de ingresos publicitarios de toda la televisora. Los anunciantes peleaban por un espacio en cada emisión con la ferocidad que solo se produce cuando los números son tan claros que nadie puede argumentar en contra de ellos. Pero el hombre detrás del personaje no era el niño que el personaje prometía. Javier López tiene un carácter que sus propios colaboradores describen con cuidado, buscando las palabras que sean precisas sin ser injustas. Difícil. Exigente hasta el punto de la inflexibilidad. Con una baja tolerancia para lo que considera incompetencia o invasión de su espacio privado. Eugenio Derbez lo vivió de primera mano cuando trabajó en el programa. No hay una versión pública detallada de lo que ocurrió entre ellos. Pero las referencias que ambos han hecho a lo largo de los años en distintas entrevistas pintan el cuadro de una relación laboral que no terminó en los mejores términos y que dejó en Derbez una impresión del carácter de Javier que nunca describió públicamente con gentileza. Verónica Castro tuvo una experiencia similar. Los periodistas que intentaron preguntarle a Javier sobre temas que él consideraba privados encontraron una versión del personaje que no tenía nada de la calidez que proyectaba en pantalla. Lo único público mío es mi trabajo, decía. Y lo decía con la firmeza de alguien que establece un límite que no está abierto a negociación. Esa firmeza tuvo su prueba más dura en 2008. Cuando una mujer llamada Leslie apareció públicamente exigiendo que Javier la reconociera como su hija. Leslie tenía 18 años. Llevaba 18 años sin reconocimiento. Y la demanda que presentó incluía pensión retroactiva y reconocimiento legal de filiación. Javier respondió como responde alguien que ha construido una vida entera sobre el control de la imagen pública, exigió una prueba de ADN. La prueba se realizó. El resultado confirmó la paternidad. 18 años. La misma cantidad de años que Chabelo había pasado construyendo la imagen del hombre que enarbola los valores de la familia, del amor por los niños, de la unión entre generaciones. Y paralelo a esa imagen, una hija que había crecido sin él y que a los 18 años decidió que el silencio ya no era una opción. Javier no habló públicamente sobre el tema con la extensión que los medios habrían querido. Las pocas declaraciones que dio fueron escuetas y formulaicas. Nunca hubo una reconciliación pública. Nunca hubo una imagen de padre e hija que cerrara esa historia de la manera que en la narrativa televisiva habría sido lo esperado. La historia quedó abierta. ¿Cómo quedan las historias reales cuando no hay guionistas que las resuelvan? El terremoto del 19 de septiembre de 1985 es uno de los eventos colectivos más definitorios de la historia moderna de la Ciudad de México. Miles de muertos, edificios derrumbados, barrios destruidos, una ciudad que en cuestión de minutos tuvo que reconfigurar su sentido de la seguridad y de la permanencia. Prácticamente todos los habitantes de la capital tienen una historia de dónde estaban esa mañana y cómo vivieron los primeros momentos después del movimiento. Javier durmió todo. Había regresado de una gira la noche anterior. El cansancio acumulado lo había sumido en un sueño tan profundo que el terremoto no lo despertó. Su esposa Cerecita y sus hijos gritaron, rezaron y lloraron mientras las paredes temblaban. Javier no se enteró. Se despertó cuando todo había pasado y encontró a su familia en el estado en que la encontró. Esa imagen, que él mismo contó en entrevistas con una mezcla de humor y de vergüenza, dice algo sobre el tipo de narrador que es cuando habla de su propia vida. Capaz de reírse de sí mismo en los momentos donde el orgullo habría aconsejado el silencio. La vida personal de Javier tiene una primera capa que él construyó cuidadosamente para la opinión pública. Casado con Cerecita Miranda, bailarina cubana, con quien tuvo 3 hijos varones. Familia estable. Imagen intachable. Pero antes de Cerecita hubo otra cubana. Angelita Castaño, modelo, con quien estuvo casado antes de que ninguno de los dos era una figura pública relevante.
Esa primera historia quedó eclipsada por lo que vino después, por el tamaño que adquirió el personaje y por la manera en que Javier aprendió a gestionar la información sobre su vida personal con la misma meticulosidad con que gestionaba cada detalle del programa. Las colecciones de Javier López son uno de esos datos que cuando aparecen en las entrevistas producen una disonancia completamente inesperada con el personaje. Más de 2000 ranas. Una colección acumulada durante décadas que ningún colaborador del programa recordaba haber visto mencionar en pantalla pero que en la vida privada de Javier ocupa un espacio considerable. Gov. Novelas que escribe y que nunca llegan a publicarse. Motocicletas, que casi le cuestan la vida en 2008 cuando un automóvil lo impactó mientras revisaba algo en su vehículo y lo lanzó al pavimento. El accidente fue serio. El programa no paró. Javier condujo varias emisiones desde una silla, con las lesiones que tenía, porque la alternativa de suspender lo que llevaba décadas sin interrumpirse nunca fue una opción real para él. Ese nivel de compromiso con el formato que había construido tiene un lado que merece nombrarse sin adornos. La posibilidad de que el personaje y el hombre se hubieran fusionado de una manera que hacía difícil separar cuánto del compromiso era profesional y cuánto era existencial. Cuánto de la identidad de Javier López dependía de la continuidad de Chabelo. La pregunta se volvió real en 2007, cuando los directivos de Televisa decidieron cambiar el horario del programa. No eliminarlo. Solo moverlo. La reacción de Javier fue la de alguien para quien el horario no era un detalle administrativo sino un compromiso adquirido con su audiencia que no estaba sujeto a la lógica de la reestructuración de parrillas. El argumento que usó fue concreto. El compromiso con los anunciantes era a una hora específica, no a otra. Y si Televisa cambiaba el horario, Televisa estaba rompiendo un acuerdo. Los directivos reconsideraron. El hombre que había pasado décadas siendo el mayor vendedor publicitario de la empresa tenía el peso suficiente para que reconsideraran. El programa volvió a su horario. Ese episodio, que en la narrativa habitual de la historia de Chabelo aparece como una anécdota de su carácter fuerte, es en realidad algo más revelador. La demostración de que Javier López había construido dentro de Televisa una posición de poder real que no dependía del afecto institucional sino de los números. Y que sabía exactamente cómo usar ese poder cuando la situación lo requería. Las 2 veces que la muerte se acercó de manera clínica no ocurrieron en el set ni en la motocicleta. Ocurrieron por razones que resultan casi inverosímiles dado el contexto. Una almendra descompuesta. Una reacción al suero antitetánico. En los 2 casos, el corazón paró. En los 2 casos, Javier fue resucitado. En los 2 casos, volvió al programa. Esa continuidad, que desde afuera parece una demostración de inmortalidad, es desde adentro la historia de un hombre que decidió en algún momento que mientras el cuerpo le respondiera, el personaje iba a seguir existiendo. Sin importar lo que el cuerpo hubiera pasado la semana anterior. Los 2 récord Guinness llegaron como consecuencia de esa decisión, el programa infantil de mayor trayectoria y el mayor tiempo representando al mismo personaje. 2.463 emisiones. Casi 50 años de domingos. Y entonces llegó el 20 de diciembre de 2015. Javier López anunció el final de En Familia con Chabelo frente a su público de manera que las personas que estaban ahí ese día describen como un momento de una densidad emocional que el formato habitual del programa no estaba diseñado para contener. Hubo agradecimientos. Hubo lágrimas en el público que no eran de las que se producen en un programa de entretenimiento infantil. Hubo la sensación colectiva de que algo que había formado parte de la estructura del domingo mexicano durante medio siglo estaba cerrándose de manera definitiva. Gracias, familias. Gracias, papás. Gracias, abuelos. Gracias a todos. Y se fue. El retiro de Javier López después del final del programa fue tan completo que generó el mismo tipo de especulaciones que generan los retiros de las figuras que han sido tan omnipresentes que su ausencia resulta difícil de procesar. Memes sobre su inmortalidad. Apariciones esporádicas que circulaban en redes como si fueran avistamientos de algo que el mundo moderno ya no esperaba encontrar. Una foto con Luis Miguel en una playa de Acapulco. Sketches puntuales con la familia Peluche. Nada sostenido.
nada que sugiriera un regreso. La comparación que en la televisión mexicana resulta inevitable es la de Roberto Gómez Bolaños, el Chavo del Ocho, cuya presencia dominical en la misma franja horaria que Chabelo generó durante años una rivalidad que los medios construyeron con más entusiasmo que los propios involucrados. Javier, cuando habla de Bolaños, lo hace con una admiración que parece genuina. Lo llama una de las personas que más admira por su constancia y por su amor al trabajo. No hay en esas declaraciones la tensión que la narrativa de rivalidad habría necesitado para sostenerse. Lo que hay es el reconocimiento de dos hombres que eligieron el mismo camino, que lo recorrieron durante décadas en paralelo y que produjeron cada uno algo que ninguno de los dos podría haber producido siendo el otro. Cerca de los 90 años, Javier López sigue lúcido. Sigue con esa mezcla específica de carácter fuerte y alma de niño que las personas que lo conocen describen como inseparable. Como si las dos cosas fueran parte de la misma configuración y quitarle una alterara irremediablemente la otra. El programa que condujo durante casi medio siglo formó parte de la infancia de generaciones de mexicanos de una manera que ningún análisis cultural termina de capturar completamente porque las cosas que forman parte de la infancia no se procesan como contenido. Se almacenan en un lugar más profundo que eso, en el lugar donde el domingo huele de cierta manera y tiene cierto ritmo y produce cierta sensación de que el mundo, al menos por ese día, está organizado de una manera que tiene sentido. Chabelo era parte de ese orden. Y cuando desapareció, ese orden cambió de una manera que millones de personas sintieron antes de poder articularlo. Lo que hace que la historia de Javier López sea más compleja que la del personaje que construyó es exactamente la distancia entre los dos. El niño eterno de pantalones cortos que prometía un mundo de valores claros, familia unida y amor incondicional. Y el hombre real que tuvo una hija durante 18 años sin reconocerla, que golpeó al reportero que hizo la pregunta equivocada. Que forzó a una de las televisoras más grandes del continente a reconsiderar una decisión editorial, que durmió profundamente mientras un terremoto destruía su ciudad. Esa distancia no lo hace hipócrita. Lo hace humano. Y la humanidad, con todas sus contradicciones y sus inconsistencias y sus momentos donde el personaje que uno ha construido no corresponde completamente con la persona que uno es precisamente lo que hace que las historias reales sean más interesantes que cualquier guión. Javier López eligió un personaje que prometía la infancia eterna. Vivió, paralelo a ese personaje, una vida adulta con todos los pesos y todas las complejidades que eso implica. Y durante casi medio siglo, cada domingo, mantuvo esa promesa frente a millones de personas que necesitaban creerla. Eso no es poca cosa. Es, probablemente, una de las actuaciones más sostenidas en la historia del entretenimiento mexicano. El niño eterno tiene casi 90 años. Y México, que lo recuerda con pantalones cortos y voz aguda y una bofetada histórica a Cantinflas. Sigue sin saber exactamente qué hacer con la ausencia de algo que estuvo ahí todos los domingos durante medio siglo y que un día simplemente dijo gracias y se fue.